Que el Señor nos bendiga, amén. Dios bendiga a nuestros hermanos en el streaming, amén, en el internet, que se van a conectar o que se han conectado para poder escuchar la palabra del Señor también. No nos cansemos de hacer el bien. A su tiempo segaremos, si no desmayamos. Amén. Romanos capítulo 1, nos ha costado salir de la salutación, pero hoy Dios mediante esperamos hacerlo. Vamos a empezar desde el versículo 4. Amén. Romanos capítulo 1, versículo 4. Y dice así, en el nombre de nuestro Señor Jesús, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, y a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Inclinemos nuestro rostro un momento. Padre, en el nombre de Jesús, te adoramos, te bendecimos, Señor, honramos tu nombre. Oramos, Señor, por aquellos que están aquí en este momento, Señor. Oramos por los que vienen de camino, Señor. Oramos, Padre, por aquellos que han dispuesto su corazón en escuchar, Señor, esta predicación a través de las redes sociales, aquellos que las escucharán en el tiempo, probablemente en días, en semanas, en años, Señor, más adelante. Oramos, Señor, para que tu palabra siempre cumpla tu propósito, Señor. Permítenos ser fieles mensajeros de lo que tú has querido transmitir a través de tu escritura, Señor. Que no nos salgamos ni a la derecha ni a la izquierda, sino que podamos mantenernos en la senda, Señor, en el camino. Prepara, Señor, nuestros corazones. Glorifícate tú, Espíritu de Dios. Esto es por ti y es para ti, Señor, y solo por tu gracia, por tu misericordia. Oramos, Señor, para que tu palabra sea efectiva y eficaz, Señor. En el dulce nombre de Jesús. Amén y amén. El Señor le bendiga. Tome su asiento, amado. Voy a felicitar a los papitos en esta mañana, amén. Dios bendiga a los papitos que están celebrando su día. Mucho se ha dicho respecto a la diferencia entre el Día de las Madres y el Día del Padre, y eso se da muy a menudo. Veía estos días una fotografía donde para el Día de la Madre había un pollo asado, y para el Día del Padre habían patitas de pollo. Eso es una exageración, ¿cierto? Pero de alguna manera la paternidad se ha ganado a punta de esfuerzo este mal papel, este mal rol. Es más fácil ver a una mujer que se hace cargo de sus niños que a un padre que se hace cargo de sus niños. Es evidente que no podemos generalizar, que hay muchos hombres esforzados que se han sacado el pan de la boca también para sacar adelante a su familia, que se levantan de muy madrugada hasta muy tarde en la noche para poder tener la provisión necesaria para sus hijos, pero siempre se mira más lo más malo que lo negativo que lo bueno. Amén. Entonces, Dios bendiga a los papitos. Amén. Y vamos a hablar de un padre que es padre sobre todos y sobre todas las cosas, y ese es nuestro Padre Celestial. Amén. Pablo, ya hemos visto en las predicaciones anteriores, cómo el Señor ha ido trabajando con él desde el versículo 1, en donde él es llamado y es apartado para el ministerio al que el Señor le ha enviado. Hemos visto también cómo es esta iglesia a la que el apóstol ha sido enviado a predicar, a los gentiles, aun cuando hay judíos también, pero su principal llamado es a los gentiles, y él está poniendo las bases de esta predicación que se va a ampliar mucho, pero está poniendo la semilla en el corazón
de sus oyentes. Amén. En el versículo 4 dice que Cristo es declarado Hijo de Dios. Primero en el versículo 3, en la última parte del versículo 3, nos está declarando que Él es Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, según su dinastía, según su linaje, su ascendencia según la carne viene de David. Pero también en el versículo 4 nos es declarado, dice que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Antes de que Jesús muriera en la cruz del Calvario, ya habían pasado cuestiones sumamente extraordinarias alrededor de Él. Desde su nacimiento virginal, ¿qué desde su nacimiento? Nos vamos más atrás, desde las profecías que anunciaban su manera exacta en cómo Él iba a venir, ya eso es extraordinario. 700 años antes, el evangelista Isaías ya nos anunciaba la forma en que venía, nos anunciaba que un príncipe nos es dado, su principado sobre sus hombros, ¿cierto? Se le llamará su nombre admirable, Dios fuerte, Padre eterno, consejero, príncipe de paz. Entonces ya está siendo anunciado. Y vimos la semana pasada que el protoevangelio viene desde la creación del mundo. Desde Génesis 3:15, en la primera oportunidad donde ya se está anunciando el propósito de que Dios envíe a su Hijo para derrotar al que tenía las llaves del imperio de la muerte. Ahora, Hebreos 9:14 dice que Jesús se ofreció al Padre por el Espíritu como sacrificio. Él se ofrece. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, dice Hebreos 9:14, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios? Limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Está preguntando, ¿cuánto más? O sea, si la sangre del cordero que se sacrificaba todos los años limpiaba los pecados de la nación de Israel por un año, entonces ahora el escritor de Hebreos nos dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo? El cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo. ¿A quién enviaré? Heme aquí. Eso que le pasa a Isaías cuando el Señor pregunta ¿a quién enviaré? Es tipo de Jesús. Él se ofrece, Él dice, yo quiero ir, papá, envíame a mí. Se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. O sea, está diciendo las obras de la ley, las obras de la carne, ya no sirven. Yo necesito que ustedes vayan un poco más allá, que vayan más adentro, más hacia su corazón, hacia las intenciones que hay en su corazón. ¿Qué es lo que me está moviendo, lo que me está motivando a servir al Señor? Estoy haciéndolo por conveniencia, para que el Señor me mantenga con vida, me mantenga con salud, para que me mantenga con trabajo, para que me mantenga mi matrimonio tranquilo, para que todos los que me rodeen estén sanitos. ¿Eso me está moviendo a servir al Señor o lo estoy haciendo porque amo al Señor? Porque cuando es lo primero, entonces empiezan las pruebas y nos apartamos del Señor. Pero cuando es lo segundo, cuando es el amor a Dios lo que nos está moviendo, cuando yo entiendo la manifestación del amor de Dios a mi alrededor, no importa si el Señor me hace pasar por el desierto, no importa si el Señor me hace pasar por tiempos de escasez en donde la higuera no está dando fruto y el fruto del olivo no se está viendo. No importa si las vides no están con sus frutos en cierne, con sus uvas en cierne, pero yo de todas maneras amo y adoro al Señor. No debería de movernos una especie de escudo espiritual para que yo camine con el Señor, porque eso lo anhela un hombre sin Cristo. Aun cuando hay creyentes que por su inmadurez o por no entender el Evangelio sirven a Dios por esas razones, pero cuando yo entiendo qué es Jesús para mí y entiendo que las pruebas y que las circunstancias, las cuestiones que van a acontecerme a mi alrededor van a ser para el beneficio y para la madurez de Cristo en mi corazón, entonces voy por buen camino. ¿Puedo decir amén a eso?
no, es que yo pensé que sirviendo al Señor no me iba a enfermar nunca y que en todos los negocios me iba bien. Sí, eso puede pasar, pero no es la tónica. No es lo que vemos en las Escrituras. Los discípulos del Señor enfermaron, todos sin excepción, murieron, todos murieron. Entonces, estamos hablando, bueno, tal vez la salvedad sería de Moisés, que se sospecha que fue trasladado porque, aunque dice el Señor que él enterró su cuerpo, pero Elías y Enoc, a ellos los trasladó el Señor. Sería la excepción a esto que estoy diciendo. Todos los demás, el gran apóstol Pablo que escribe la carta a los romanos, todos murieron. No hay uno solo que diga, no, yo por servir al Señor libré de la muerte. Por servir al Señor yo no me enfermé. No, se enfermaron también. El punto es que su mente iba más allá de su propia enfermedad. E incluso con sus enfermedades, ellos podían seguir sirviendo al Señor, seguir avanzando en las cuestiones del reino, porque sabían que después de esta vida había otra. Ampliamos nuestro horizonte cosmovisional. Ya no estamos pensando en términos solamente humanos, en términos solamente de lo presente, sino que estamos hablando de incluso más allá de la muerte, porque el que murió resucitó para darnos vida juntamente con él. Por eso es que dice este texto, el versículo 4, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Pablo dice en 1 Corintios 15, si Jesús no resucitó, vana es nuestra fe. O sea, no podemos creer en el Evangelio y no creer que Jesús resucitó. No podemos creer en el Evangelio y que Cristo no ha sido levantado de entre los muertos. Esa es nuestra esperanza, amados. Hoy día este Evangelio liberal, progresista, deslavado, insípido, diluido, nos quiere meter por los ojos un evangelio incluso sin Cristo, incluso sin la cruz, sin sus padecimientos, sin las cuestiones que de pronto vamos a necesitar vivir para poder madurar nuestra fe, amado. No, es que separan al Jesús histórico del Jesús de la fe. Es que el Jesús de la fe lo construyeron comunidades creyentes, cristianas, y el Jesús histórico en realidad no hizo tantos milagros. Nos quieren desvirtuar el Evangelio, amado. Si el Evangelio se recibe por fe y para fe, amados. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y ya vamos a ver lo importante que es la fe en los versículos que siguen, amados. Dice la Escritura que le levantó con poder. Romanos 6:4 dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo tipo de la muerte de Cristo y de la resurrección, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Se da cuenta que uno que cree en Jesucristo ya no puede seguir viviendo las cosas que tenía antes. No puede seguir en el mismo camino, no puede seguir haciendo las mismas cosas, no puede seguir usando su mismo lenguaje. Yo no le estoy diciendo que ahora aprenda a hablar inglés. No. Me estoy refiriendo a los modismos, a las formas, a las cuestiones que ensucian nuestro testimonio porque hablamos como los de afuera. No deberíamos de hablar con los mismos insultos o con los mismos garabatos con los que hablan los de afuera. Nuestro lenguaje también tiene que depurarse. Porque si no depuramos lo básico que es el lenguaje, ¿cuánto menos vamos a depurar las cuestiones que están dentro? Efesios 1, 19, 20 dice, y cuál la superinminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, y escuche bien, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Esto es lo que está diciendo Pablo. Él fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad. No fue solo palabra. El Señor no solo vino a hablar, sino que vino con poder y gloria a transformar todos los cánones que tenía la humanidad. Por esa obra fue declarado definitivamente como Hijo de Dios. 2 Corintios 13:4 dice, porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios.
pues también nosotros somos débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios para con nosotros. ¿Se da cuenta? Aquí se conjuga lo que decía Pablo. En mis debilidades me hago fuerte. La gloria del Señor se manifiesta en nuestras debilidades. Y Él no quiere hombres independientes, hombres que se las saben todas, hombres que no les falta absolutamente nada. No, necesitamos depender, porque todo eso que acabo de nombrar son solo pretensiones. En realidad no es así. Siempre vamos a necesitar algo del Señor. ¿Puede decir amén a eso? Amén. Ahora, según el Espíritu de Santidad, y esto lo hablamos la vez pasada, que en realidad lo más probable es que no se está refiriendo al Espíritu Santo, sino que se está refiriendo al propio Espíritu de Santidad de Jesús. ¿Ya? Se enfatiza la santidad personal del Señor, es el Espíritu que manifiesta la persona divina del Hijo de Dios. Ahora, el mensajero designado para proclamar el Evangelio. Primera de Juan 1:17 dice, por la ley, por medio de Moisés, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Es Cristo el eje central de todo el Evangelio. La gracia y el poder vienen por medio de Jesucristo. Vinieron la gracia y la verdad, vinieron por medio de Jesucristo. Timoteo 2:5, estos textos que hemos ocupado, pero hasta el hartazgo respecto al evangelismo y que de pronto nosotros mismos no lo hacemos parte de nosotros. Dice 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No hay más. Es solo Cristo. No es Buda, no es la virgencita de no sé cuánto, porque existen cientos de vírgenes de acuerdo al pueblo y son patronas de los pueblos. No. Solo Jesucristo. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. El que rasga el velo para que nosotros podamos entrar al lugar santísimo sin temores, confiadamente y resguardarnos en la gracia del Señor. De otra manera, si no estoy cubierto por Jesús, ante la santidad del Señor, inminentemente vamos a morir. Así es, Señor. Pablo, designado apóstol por Jesucristo, 1 Corintios 15, 8, 10 dice, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Está hablando de sí mismo Pablo. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. ¿Cuántos pueden decir eso? Amén. Solo por la gracia de Dios somos lo que somos. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Hemos hecho algo por la obra del Señor? Ha sido la gracia del Señor con nosotros. Ha sido la gracia que ha operado por medio de nosotros, amados. Si al final del día, yo le voy a decir algo. Cuando lleguemos a la presencia del Señor, no vamos a llegar con nuestros títulos. No vamos a llegar con nuestro conocimiento del griego, del hebreo, con nuestra teología, con nuestro cuerpo dogmático. Vamos a pararnos frente al Creador de todas las cosas y vamos a darnos cuenta que solo Él siempre fue el que actuó por medio de nosotros. Nosotros ni siquiera pusimos la voluntad. Voy más allá. Filipenses dice que es Dios mismo el que en nosotros provoca el querer como el hacer. Wow. Que el Señor nos bendiga. Gracia y apostolado, mire. Versículo 5. Por quien recibimos la gracia y el apostolado. La gracia, lo hemos enseñado muchas veces aquí, es el favor divino que nosotros no merecemos. El favor que Dios da a nosotros para que podamos ser llamados sus hijos. Y el apostolado era el ministerio que Pablo ejercía en razón del don de apóstol que había recibido para proclamar el Evangelio. Fíjese que hubieron muchos apóstoles, más de los 12. De hecho, Pablo mismo es el número 13, porque Judas, que era el que lo traicionó, el que traiciona a Jesús, es reemplazado por Matías. Por lo tanto, ya estaban los 12. Pero Pablo es el número 13. Y luego la Escritura nos nombra a otros apóstoles. Pero en términos ministeriales, el ministerio apostólico está ahí solamente. Por eso es que
Él está hablando en nombre de Pablo. El primer versículo dice, Pablo, siervo de Jesucristo. En las otras cartas habla con Timoteo, viene acompañado de otros hombres. Pero aquí va a hablar de doctrina, va a hablar de la trascendencia del Evangelio, de los lineamientos fundamentales de lo que es el Evangelio para la iglesia. Por lo tanto, no puede hablar con nadie más si es el Señor el que le envió a él a ejercer esto. Cuando vemos la palabra apóstol, significa enviado. Hasta el día de hoy hay apóstoles que el Señor ha enviado. Y no estamos hablando de estos grandes hombres que les gusta recibir adoraciones y que andan hablando de una supuesta paternidad sobre nada. No, si aquí el Padre de todos es el Señor. Bendito sea el nombre del Señor. No. Apóstol en el sentido de que el Señor nos envía a predicar su palabra, a evangelizar, a hablar de las cuestiones del reino, de las cuestiones fundamentales, amados. No es por otro medio, no es por otra causa. El Señor nos bendiga. Entonces, seguimos diciendo, dice, el Señor le dijo, Hechos 9:15. Hechos 9:15 dice, el Señor le dijo, ¿a quién? A Ananías. Le dice, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Ananías sabía quién era Pablo. Le está diciendo, no, Señor, yo conozco cómo es este tipo. Este fue el que dio la venia para matar a Esteban, a nuestro hermano. Ha perseguido a las iglesias por todo el imperio. Y ahora, ¿usted me manda a orar por él? Este me va a ver y me hace chupete en chileno. Este me va a asesinar. Y él le responde, el Señor hablando clarito le dice, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Está hablando de los gentiles, está hablando del mundo en general, cuestión que hasta ese punto todavía no acontecía. Porque hasta ese punto solamente se estaba evangelizando a los judíos. Pedro tiene que pasar por un proceso de visión, un proceso visionario que permite el Señor por medio de Cornelio para que él entienda de que no solo se va a predicar a los gentiles, sino que, no solo a los judíos, sino también a los gentiles. Pero Pedro es el apóstol a los judíos, a los hebreos, a los de su nación. Sin embargo, Pablo está siendo comisionado para otra sección distinta. Probablemente Pedro podría haber dicho, Señor, pero yo puedo hacerlo. No, pues esto no es de a uno. Necesitamos más gente para poder trabajar en el Evangelio. No podemos pretender hacerlas todas. Así es, Jesús. Hay una foto de un hombre que toca la guitarra, tiene unas trompetas, anda con un bombo atrás, toca con el hombre orquesta. En Cristo no podemos hacer eso. Necesitamos más personas en el cuerpo. Pablo está siendo insertado al cuerpo de Cristo con un objetivo fundamental, aunque va a pasar mucho tiempo para que ese proceso se cumpla, pero se va a cumplir. Porque es Dios quien lo está llamando. No lo está llamando Pedro, no lo llamó Juan, no lo llamó Jacobo, Santiago. No, lo está llamando Dios mismo. Gálatas 1:15-16 dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo lo predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre. Él se apartó y dijo, no, esto es más delicado. Yo era cosa seria, necesito que... De hecho, los primeros acercamientos a la comunidad cristiana de Pablo, la gente decía, bueno, este no es el que andaba asolando la ciudad y persiguiendo a los cristianos. Que el Señor nos ayude. Primera de Timoteo 12:14. Dice, Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 12 y 14. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad.
Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Vimos en predicaciones anteriores que cuando dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. ¿Para el Evangelio de quién? Para el Evangelio de Dios. Apartado para el Evangelio de Dios. Entonces, aquí él está dando en varias partes de la Escritura, está diciendo, el Señor me llamó, el Señor me puso, Él fue el que me comisionó. Los hombres solamente confirmamos lo que Dios ya ha determinado antes. El Señor me llama a mí al ministerio, al pastorado, y evidentemente mi pastor me guía, mi pastor me dirige, la iglesia confirma, no, este es un hombre de Dios, pero solo confirma lo que Dios ya determinó en la eternidad, amados. Si no es de otra forma. No es que, es que el varón tanto se ganó a punta y esfuerzo, a punta y codo, de esfuerzo el ministerio. No, hay que trabajar harto, pero si el Señor no nos ha llamado, vamos a trabajar en vano. Él tiene que ser el que confirme las cosas, amado. Él tiene que llamarnos. Y esto es importante, el propósito de la predicación era la obediencia a la fe. Vamos nuevamente al versículo 5. Por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Escuche bien lo que les voy a decir. Si el evangelio que nos están predicando no nos está llevando a obedecer a la fe de Jesús, entonces no es el evangelio de Jesús. El evangelio de Jesús nos va a llevar a obedecer. Y usted, hermanito, ¿con quién sirve? ¿Dónde se con? No, yo soy de la iglesia del aire, de la iglesia invisible, de la única, de la verdadera. Pero ¿a quién se está sometiendo? No, yo me someto directamente al Señor. Ese desconoce lo que Dios mismo ha establecido, amado. Cuando yo desconozco a mis pastores, estoy hablando en plural, porque no hay un solo pastor del Señor, son muchos, pero cuando yo desconozco a mis pastores, estoy desconociéndome a mí mismo. Desconozco mi propia filial, esta identidad, desconozco mi propio vínculo con el Señor cuando desconozco a los que tienen el mismo vínculo con el Señor. Y de inmediato me coloco en una posición de inoperancia respecto a los que Dios mismo va a edificar por medio de mi persona. No sé si se entiende. Cuando yo desconozco a los que están sobre mí, entonces yo ya no puedo enseñar a los que vienen después de mí. Vamos a desarrollar. El mensaje que lleva a obedecer a la fe es un mensaje bíblico, no es de otra manera. Ahora, la fe tiene un cuerpo de doctrinas que están aquí, que no es el cuerpo dogmático de Lutero, no es el cuerpo dogmático de Calvino, de Zwinglio, de Wesley, no es el cuerpo dogmático de los padres de la iglesia, no, es el cuerpo dogmático de la Escritura, en toda su plenitud. Sin irnos para ninguna tendencia, sino la propia Escritura. Amén. El Evangelio llama a obedecer las demandas de Dios. Hechos 17:30 dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, escuche bien, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Hemos visto en las cartas juaninas, hemos visto en el libro de Efesios, de Filipenses, hemos visto en muchos pasajes de la Escritura que Dios es amor. Por esencia Él es amor. Pero el amor no puede ser un amor diluido, un amor que va para cualquier lado. Tiene que ser un amor que tenga fundamentos, que tenga dirección, que tenga un cuerpo para sostenerme. Si no, yo puedo decir, no, yo sé lo que es el amor de hogar. ¿Puedo decir eso si no tengo hogar? Yo no puedo decir, no, yo sé lo que es el amor maternal, pero resulta que desconozco a mi mamá, no la veo nunca, no le hago caso,
Entonces, ¿cómo entiendo yo ese amor maternal? O el paternal, o el amor filial, el amor entre hermanos. No, yo sé lo que es el amor entre hermanos. ¿Y cuáles son tus hermanos? No, yo soy solo, siempre he caminado solo, no tengo hermanos. Entonces no conoce el amor filial, el amor fraternal, perdón. La desobediencia del Evangelio está vinculada a la condenación eterna. Según de Tesalonicenses 1, 8, 9 dice, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Esto es un poquito para los que dicen, no, es que aquí en esta iglesia se predica puro amor. Es que no hay otra forma, si es esto del amor. No podemos cambiar el Evangelio es amor. Pero dentro del amor está lo opuesto. Yo no puedo diferenciar la luz de las tinieblas si no hay luz que disipe las tinieblas. No sé si se entiende. Para que se pueda entender el amor de Cristo, yo necesito haber vivido el desamor del diablo, del mundo, de mi propio desamor. Necesito los contrastes. ¿Entiendes? Ahora, 2 Corintios 10, 3, 5 dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y escucha bien esto, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Acabamos de decir en el versículo 5 que el evangelio que recibimos, por quien recibimos la gracia y el apostolado, el propósito es para la obediencia a la fe. Es para obedecer a la fe. Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Miren lo que dice nuestro hermano pastor, se me olvida, Pérez Milos. Dice, la aceptación del Evangelio no es un acto de asentimiento, sino de entrega que supone obediencia a las demandas de Dios. La aceptación del Evangelio no es un acto de sí, sino de entrega que supone obediencia a las demandas de Dios. El llamado de Dios no es una mera invitación, sino el establecimiento de un mandamiento que Dios reclama. O sea, yo soy amor, yo te amo con un amor que es eterno, pero si yo te estoy amando, lo mínimo que yo voy a esperar de ti es que me obedezcas, porque todo lo que yo te voy a mandar, todo lo que te voy a ordenar es para tu propia edificación, para que te vaya bien. Amén. ¿Cuál es la razón por la que le decimos a nuestros hijos, no toques eso? Bueno, algunos de pronto nos decían, no toques eso en todo, pero cuando estamos hablando de padres que están viendo el riesgo y nos dicen, no toque eso, no, se va a acercar a la estufa y no toque eso. El niño podría decir, mi papá no me quiere, ¿cómo se le ocurre decirme si yo quiero hacerlo? Bueno, no dice que amor, debería dejarme tocarlo. Pues sí. Es que el amor no significa que nos van a dejar hacer lo que nosotros queramos a nuestras expensas y que no haya ninguna sujeción. No. Eso también es amor. Que nos adviertan del peligro es amor de Dios. Cuando hablamos de castigo eterno, cuando hablamos de las llamas del infierno, dígame que no es amor de Dios hablarles del amor de Cristo para que se acerquen, para que huyan de eso. Ese es el amor de Dios. Pero nosotros en nuestra carnalidad, en nuestra humanidad, en nuestros pensamientos humanos decimos, no, es que si Dios es amor, ¿por qué existe? ¿Por qué creó el infierno? No, pero si la misma escritura en Apocalipsis nos dice que el infierno, el castigo eterno, fue creado para el diablo y sus ángeles. Ahora, como consecuencia, todos los que quieran seguir al diablo y sus ángeles, los que quieran apartarse en desobediencia, evidentemente van a ir ahí también.
Pero Dios está amando a la humanidad, diciéndoles que hay esperanza y que pueden huir de la ira venidera, amados. Eso es amor de Dios. Puede decir amén. Amén. La condición del salvo, escuche bien, es de obediencia porque para esto ha sido llamado y capacitado. Mi condición como salvo es de obediencia porque Él me llama y me capacita para obedecer. Primera de Pedro 1:2 dice: elegido según la presciencia de Dios, la presciencia, el conocimiento anticipado de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz sean multiplicadas. ¿Para qué fuimos elegidos? Según el determinado y anticipado consejo de Dios, para obedecer. Para obedecer. ¿Qué se le pasa por la mente cuando usted se encuentra con uno de sus hijos que está en etapas de rebeldía? Lo acabo de decir, no es una etapa, se le va a pasar. Pero cuando ves desde chiquitito que es rebelde, que es porfiado, que le gusta ser, es guiado a su idea, que siempre va, uno como padre sufre por eso, porque dice, a este le va a ir mal si no está entendiendo. No es capaz de seguir normas. Y en la vida necesitamos seguir normas. Estamos en una sociedad en donde desde pequeñitos se nos enseña por nuestra propia seguridad que la luz roja es para detenerse, que la amarilla es precaución, que la verde es para avanzar, que los discos octagonales con rojo, con un disco, con una palabra par es para detenerse, que el otro de un disco ceda el paso. Nos enseñan sobre leyes de tránsito. Nos enseñan que la propiedad privada es privada. Bueno, excepto que estemos en un país socialista o comunista. Pero nos enseñan que la propiedad privada es privada y que yo tengo que respetarla y que se tiene que respetar también mis derechos. O sea, tenemos responsabilidades, tenemos privilegios, pero también tenemos responsabilidades. Tenemos derechos, pero también tenemos cuestiones que tenemos que respetar. Y mi derecho termina donde empieza el derecho del otro. Eso lo sabemos clarito. ¿Y por qué en Cristo y en las cuestiones espirituales no podemos entender también lo mismo? Si de pronto el Señor ha puesto un cerco de protección a mi alrededor que tiene que ver con la Escritura, apegarme a la Escritura, apegarme a la palabra. Si tengo dudas, acercarme a la palabra a que sean contestadas estas. Pero podemos tener todas las respuestas, y sentirnos solos. Por eso el Señor instaura a su iglesia. Él no viene por las iglesias, Él viene por una sola iglesia, una única iglesia. Él no dio su vida por una persona en particular, Él la dio por el cúmulo de creyentes que conforman la iglesia. No es de otra forma. Y por lo tanto necesitamos acercarnos a la Escritura confiadamente, pero necesitamos acercarnos con un espíritu de humildad para poder obedecer lo que nos está diciendo la Escritura. Amén. No es que de pronto vamos a encontrar a liderazgos, pastores, apóstoles, arcángeles que se aprovechan y nos manipulan y hacen mercadería de nosotros. Eso es bíblico, está escrito.
Pero el liderazgo bíblico no es ni manipulador, ni coercitivo, ni me está obligando a hacer algo, sino que el liderazgo que Dios ha dejado es un liderazgo que guía, que enseña la Escritura. El que quiere entenderla bien y el que no, bien, podemos intentar razonar. Pablo dice que los argumentos, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son espirituales, para llevar todo argumento que se levante en contra de la palabra a la obediencia a Cristo. Podemos usar esas armas, pero luego de haber seguido todos los pasos y que no quieran entender, entonces no podemos seguir avanzando ahí. Que el Señor nos ayude. Y fíjese que cuando usted está hablando de obediencia a una iglesia que no sabría decir si en su mayoría, pero gran parte de esta iglesia eran de los servi y de los liberti, ¿se acuerda? Eran de los esclavos, había una gran cantidad de esclavos dentro de la iglesia y habían también una gran cantidad de libertos, de personas que habían sido esclavas, pero que ahora habían vuelto, habían retornado, recuperado su libertad por diferentes medios. Se dice que alrededor del año 40, 50, Claudio manda un edicto y le dice a todos los judíos que tienen que salir de Roma, pero luego, después de 15, 20 años, esos judíos pueden retornar nuevamente. Otro emperador levanta ese edicto y pueden retornar los judíos a Roma. Y evidentemente usted dice, pero ¿por qué querer estar en una ciudad donde se persigue a las personas, donde hay desigualdades respecto a unos de los otros? Bueno, tiene que pensar que dentro de la cultura judía a los hebreos por naturaleza les gustan mucho los negocios, y la capital del imperio es una capital que da muchas oportunidades de negocio. Muchos de ellos hicieron vida allá, tenían familias, tenían una gran cantidad de personas a su alrededor. Entonces es esa a la iglesia a la que el apóstol le está diciendo obedezcan, y dice, bueno, pero Pablo, nosotros ya fuimos esclavos, ¿de qué me estás diciendo que ahora me vuelva a poner sobre el yugo? Y Pablo les dice con mucha elocuencia, sí, ustedes ya no van a ser esclavos de un hombre, sino que ahora van a ser doulos, esclavos por amor de Cristo. Ese es el amor. Esa es la obediencia a la que les está llamando Pablo. Ya no esa obediencia infantil de que, no, es que te digo que así y tenés que decirme que sí. No. A ver, explícamelo. Quiero entenderlo, quiero obedecer al Señor, pero necesito entenderlo. Por eso por eso se realizan este tipo de eventos donde estudiamos la Escritura y donde desarrollamos de manera exegética la Escritura. Porque de repente dicen, no, es que este quiere mandarme, pero el Señor no lo ha dicho. Pero si lo estamos viendo aquí clarito, sí nos manda. Sí me mandó muchas veces y lo sigue haciendo. La condición, entonces, del salvo es de obediencia, porque para esto él ha sido llamado y capacitado. Hemos sido capacitados por el Espíritu, por la santificación del Espíritu para obedecer, ¿ya? Y ser rociados con la sangre de Jesucristo. El alcance del Evangelio es universal, ¿ya? Dice que para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. ¿Se acuerda? Que en Mateo 28 Jesús dice, id por el mundo y predicad mi evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Algunos postulan que eso puede ser glosa. Bueno, vámonos a Hechos. Hechos capítulo 1, versículo 8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y eso no es glosa. Y dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea, les está diciendo, ustedes vayan y prediquen el Evangelio hasta en Chile. Cuando todavía no existía Chile, pero ya nos está enviando a predicar el Evangelio a todo el mundo, a todas las naciones. Hoy día se estima que aún no ha llegado el Evangelio a todas las naciones, a todos los pueblos de la tierra. Todavía hay
hay tribus donde el Evangelio no ha podido entrar. ¿A cuánto les gustaría ir a predicar el Evangelio a una de esas tribus? Piense que las historias más recientes que tenemos de los misioneros en las selvas amazónicas, hasta de canibalismo sufrieron algunos y murieron. O sea, se los comieron. Los mataron y se los comieron. Pero ahí la sangre de ellos fue el germen, la semilla que dio fruto para que el Evangelio sea predicado. Hoy día hay comunidades completas evangelizadas, pero hubieron hombres que tuvieron que pagar el precio. Hombres y mujeres que tuvieron que pagar el precio. ¿A cuántos les gustaría? ¿Ahora sí? Dios nos bendiga, amén. Amén. La causa de la evangelización, y con esto vamos a ir terminando, la causa de la evangelización es proclamar el nombre de Cristo. Lo que se proclama es el nombre de Jesús por quien hay salvación. Hechos 4:12 dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El versículo 6 dice: entre los cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. Y terminamos con el versículo 7 que dice: a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, a ser apartados para Dios. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Fíjese que Dios está, el apóstol, por medio del Espíritu de Dios, está colocando al Padre y a Jesucristo en igualdad de condiciones. Una vez más manifestando que Jesús es Dios. Nos quedamos con esto. A todos los que estáis en Roma, a todos los gentiles y judíos que están en Roma, este evangelio es para ustedes. El propósito de él es la obediencia a la fe de Jesucristo, al evangelio que es de Dios, por medio de hombres que han sido llamados, hombres y mujeres que han sido llamados para predicar el evangelio de Jesucristo. Esta es la base. Mediante esto yo ahora les quiero hablar de otras cosas, les quiero hablar de unas cuestiones fundamentales, pero yo necesito que ustedes entiendan lo básico. Yo vengo en nombre de Jesús, no vengo en mi propio nombre, les traigo el evangelio de Dios, no les traigo mi propio evangelio. El objetivo de esto es que ustedes sean edificados a la obediencia, a la fe, no para que ustedes me sirvan a mí, sino para que sirvan al Dios de la fe, al Dios del evangelio. ¿Puede decir amén a eso? Amén. Así como en ese tiempo el evangelio fue predicado a los que están en Roma, hoy día se les predica a los que están aquí en La Pintana. Y donde sea que nos estés escuchando, el evangelio es para ti, amado. Donde quiera que estés escuchando esta palabra, el evangelio es para ti. Y el evangelio produce cambios en nosotros. Si alguien dice, yo soy creyente, y sigue haciendo las mismas cosas que hacía en el mundo, revolcándose en sus mismos pecados, entonces algo no está funcionando en el evangelio que se le ha predicado a esa persona. Porque el evangelio de Cristo cambia. ¿Puede decir amén a eso? Amén. Si el evangelio no nos transforma, no transforma nuestra pasada manera de pensar, entonces el evangelio no está cumpliendo su objetivo en nosotros. Y el problema no es del evangelio, sino que es de nosotros. Amén. Es de nuestra porfía, de no querer ponernos donde el Señor nos tiene estipulado. Y cuando estamos en el proceso de Dios, bendito proceso, damos gracias a Él, porque Él nos cuida. Que vamos a llorar, porque salir de nuestra zona de confort no es fácil. No es fácil. Si afuera estábamos cómodos, comillas, cómodos con todo lo que eso significa.
Pero somos animales de costumbre y nos acostumbramos a llevar nuestra vida a nuestra manera. Y ahora el Señor nos dice, no, antes había uno que te enseñaba, ahora te voy a enseñar yo. ¿Puedes decir amén a eso? Amén. Amén. Te damos gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu palabra expuesta en esta mañana de domingo, en esta mañana donde los gentiles celebran a sus padres. La iglesia también se hace parte de esta celebración y celebra a sus padres, Señor. Te damos gracias, Señor, por permitirnos hablar tu palabra, de exponer tu palabra, Señor, de poder interpretar lo que tú por medio de tu Espíritu has querido decirnos para este tiempo, para este siglo XXI, para el año 2023 de este siglo XXI, Señor. Yo oro, mi Dios, por aquellos que están padeciendo enfermedades, por aquellos que están sufriendo crisis, Señor, emocionales, económicas, cualquiera sea esa crisis, Señor. Oro para que tengas misericordia de ellos, para que tú, mi Dios, que eres el Dios de todas las cosas, Señor, transformes sus crisis y sus circunstancias en que te puedan conocer a ti, Señor. Tráeles con cuerdas de amor, con cuerdas de misericordia, Padre. Oramos, Señor, por aquel, mi Dios, que está en la lucha, que está en el proceso de cambios, pero que se resiste, Dios Todopoderoso. Permítele descansar, Señor, para que pueda conocer las facetas más maravillosas que están en ti, Señor, y que son para nosotros, Padre. Muchas gracias por este tiempo. Gracias por tu amor y por tus misericordias. En el dulce nombre de Jesús. Amén y amén. El Señor le bendiga. Denle la gloria.